En el presente trabajo se le presentarán los 12 pares craneales, que son fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. Estas cuentan con una función de inervación para diferentes partes del cuerpo. Estos son de la cabeza, del cuello, del tórax y del abdomen. Estos tipos de fibras son del tipo aferente, es decir, sensitiva, eferente, somática o motora, también conocida, o también puede ser mixta, que tengan una función móvil y una función sensitiva. En el trabajo se le desarrollará a fondo cada uno de ellos, contando su origen aparente, su origen real, su trayecto y su método de evaluación. Iremos de forma numérica, del primero al 12º. Bueno, vamos a hablar del primer par craneal, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es de tipo sensitivo aferente y tiene su origen real en las células de la mucosa de las fosas nasales. Su origen aparente es en la lámina cribosa del hueso etmoides. Su función es captar los impulsos químicos que ya fueron procesados por las células de la mucosa olfatoria y posteriormente pasarlos al bulbo olfatorio para que éste los integre a la corteza olfatoria primaria. Su trayecto básicamente es desde las células de la mucosa olfatoria, pasa a la lámina cribosa donde perfora y llega hasta el bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio salen dos tractos que van dirigidos hacia la corteza olfativa primaria, donde se integra la información que se recauda por este nervio. Bueno, para la evaluación se le pregunta al paciente qué es lo que va a oler para que asocie los olores. Generalmente son olores fuertes, como chocolate, como café, como jabón, bueno, puede ser cualquiera de estos olores. A continuación, se le preguntará al paciente y el paciente tratará de adivinar qué cosa es lo que nosotros estamos o lo que él está oliendo. Hola, chicle. Bueno, vamos a hablar del segundo par craneal. Este es el nervio óptico. El nervio óptico va a ser de tipo sensitivo aferente. Su origen real va a ser en las células ganglionares de la retina y su origen aparente va a ser en el quiasma óptico. Este nervio va a tener la función de capturar ya la señal de fototranslucida, va a partir de los coronastones para finalmente integrar la información en la corteza visual primaria. El trayecto que sigue es de las células ganglionares, pasa al quiasma óptico y del quiasma óptico se desprenden dos cintillas ópticas. Estas cintillas ópticas se van a dirigir a los núcleos geniculados laterales, de los cuales se van a emitir radiaciones ópticas. Estas radiaciones van a alcanzar la corteza visual primaria y ahí se dará el lugar la integración de la información. A continuación se realizará la prueba de Jaeger, que nos va a permitir determinar la agudeza visual cercana. En esta prueba es de tipo monocular y se le pide al paciente que tape suavemente un ojo y empiece a leer para que después nos indique en qué línea se quedó. Obviamente esto es tal o si las condiciones son adecuadas, pues puede leer en voz alta. Esto pues con el fin de determinar la agudeza visual, qué tal es el enfoque que tiene para la lectura cercana. En este momento se tiene una longitud, una distancia de más o menos 35 a 30.1 centímetros para realizar esta prueba. Bueno, vamos a hablar del tercer par craneal, el nervio oculomotor. Este nervio motor ocular común. Este nervio es de tipo somático visceral y también somático motor. Tiene su origen real en la sustancia gris periacueductal a nivel del colículo superior y su origen aparente a nivel del surco interpeduncular. Su función parasimpática es la inervación del músculo ciliar y de la pupila. Ahora su inervación motora somática es la inervación de los músculos lateral, medio y oblicuo del ojo y aparte los párpados. Tiene su trayecto a partir de los núcleos pares del mesencéfalo, donde desciende por el tallo vertebral y finalmente penetra en el espacio supramedio para llegar a los senos cavernosos, donde se acomoda en sus respectivas órbitas. Finalmente, para evaluar la semiología, el nervio oculomotor, nosotros lo que vamos a hacer es revisar la simetría del levantamiento y el tensor de los párpados por parte del paciente. Y para evaluar los movimientos de los músculos del ojo, nosotros vamos a pedir al paciente que siga un objeto y realice el seguimiento mientras nosotros estamos moviendo el objeto. De esta manera, nosotros evaluamos el tercer par craneal o motor ocular común. Bueno, vamos a hablar del cuarto par craneal. Este va a ser el nervio troclear o patético. Su origen real va a ser a nivel de la sustancia gris periacueductal, a nivel del colículo inferior
y su origen aparente va a ser a nivel de la cara posterior del tallo encefálico. La función del nervio troclear va a ser la inervación del músculo oblicuo superior y el trayecto que va a seguir va a ser de los núcleos pares del mesencéfalo, va a seguir el trayecto hacia el pedúnculo cerebral y de ahí pasa por la tienda del cerebro, donde finalmente va a perforar la dura madre para entrar en el seno cavernoso. Para realizar la evaluación del nervio troclear podemos realizar los movimientos motrices del ojo para evaluar y pedir al paciente que siga y realice seguimiento de un objeto. Al igual podemos revisar la simetría de los párpados al momento de cerrarlos y abrirlos. Bueno, vamos a tener que el nervio trigemino va a ser el quinto par craneal. Va a tener dos modalidades, una modalidad sensitiva general y una modalidad de motilidad. Y vamos a tener que su origen real va a ser en el núcleo del quinto par craneal o el núcleo de Geyser, y su origen aparente va a ser en la cara lateral posterior de la protuberancia o puente de Barrowby. Vamos a tener que su función sensitiva se va a dividir de acuerdo al lugar donde se encuentre. Vamos a tener que tiene una porción sensitiva espinal, una porción sensitiva pontina, una porción sensitiva mesencefálica y aparte la motricidad de los músculos de la masticación. Vamos a platicar acerca de la sensibilidad espinal. Bueno, la sensibilidad espinal se va a encargar del dolor, la temperatura, la inervación de la parte anterior de la cara, de la parte anterior del cuero cabelludo hasta el vértice de la cabeza, la inervación del bulbo ocular, la inervación de las membranas mucosas de los senos paranasales, la inervación de la cavidad nasal y bucal, incluyendo la lengua y los dientes, y la inervación de las meninges en la fosa craneal anterior y posterior. Vamos a tener que la inervación pontina, la sensibilidad pontina, se va a encargar del tacto discriminativo, y la sensibilidad mesencefálica se va a encargar de la propiocepción y del sentido de la vibración. Vamos a tener también que la motilidad de los músculos de la masticación va a incluir a los músculos macetero, temporal, pterigoideo medial, lateral, tensores del tímpano, tensores del velo del paladar, músculos milioideos y demás. También vamos a tener que el trayecto que sigue el nervio trigemino va a ser desde sus tres haces principales, van a partir desde el núcleo de Geyser y van a lanzar tractos ascendentes hacia el núcleo sensitivo principal y tractos descendentes hacia el núcleo propioceptivo. Vamos a tener que para la evaluación de este nervio nosotros vamos a revisar las contracciones del músculo temporal mediante la masticación y las contracciones del músculo macetero mediante el cierre de la mandíbula. Bueno, en este caso vamos a hablar del sexto par craneal, que es el nervio abducens. Es un nervio de tipo motor somático. Tiene su origen real en el tegmento pontino y su origen aparente en el surco medropontino. Su función es la inervación del músculo recto lateral del ojo, y el trayecto que sigue es a partir de las neuronas bajas de la protuberancia, se continúa con el fascículo longitudinal medial, llega a las motoneuronas del músculo interno contralateral y de ahí se continúa a los senos cavernosos y finalmente penetra en la órbita. Para realizar la lectura o la evaluación de este nervio, se tienen que revisar los movimientos extrínsecos, intrínsecos del ojo, revisar si hay estrabismo y revisar la simetría del cierre de los párpados. El sexto par craneal, de nombre nervio facial, es de un tipo sensitivo general y sensitivo especial y motor branquial y motor visceral. Tiene un origen real en el ganglio geniculado, en el núcleo motor y en el núcleo lagrimal superior. Su origen aparente es en ángulo pontio cerebroso y el surco bulbopuntigio. Tiene una función de la sensibilidad de la piel de la concha auricular, 2/3 del interior de la lengua. Inerva los músculos de la expresión facial, las fibras motoras y braquiales y estimulación de las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales. Su trayectoria de sus raíces se dirigen hacia el agujero auditivo interno, se introduce por el canal facial del hueso temporal, a continuación sale por el agujero estilomastoideo a través de la glándula parótida. Para evaluar el nervio facial se le puede hacer a través de la simetría de la cara, a través de una sonrisa, inflando los carrillos o por la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Es de tipo sensitivo especial. Su origen real es en el ganglio espiral del corti. En su origen aparente es el suelo bulbopontíneo, de función auditiva y de equilibrio. Su trayectoria surge del núcleo coclear en el trocoencéfalo, asciende por el menisco lateral hasta el colículo inferior y se proyecta en el cuerpo geniculado del tálamo, en el tronco a nivel bulboprotuberancial y termina en los núcleos vestibulares. Su evaluación es a través de un susurro
y que el paciente repita, o en las pruebas de Weber o en las pruebas de Reiner. Ah. El noveno par craneal, conocido como glosofaringio, del tipo eferente, aferente y aferente parasimpático, tiene su origen en el núcleo ambiguo, en el núcleo salivar inferior y en el ganglio del glosofaringio. Su origen aparente es en el surco retrolineal, proporciona sensibilidad general en el tercio posterior de la lengua, la amígdala, la cara, la faringe y la piel del oído externo. También proporciona sensibilidad subconsciente del cuerpo carotídeo y del seno carotídeo. Inerva también los músculos del estilofaringio y de las glándulas parótidas. Su trayectoria es a través de las fibras que parten de la parte superior del núcleo ambiguo, y para su evaluación se le puede pedir al paciente que con el paladar blando lo eleve a través de decir la letra A. También se le puede observar la óvula medial o los reflejos de náusea o reflejos faringios. El décimo par craneal es el nervio vago, del tipo aferente, eferente y eferente parasimpático. Su origen es en el tegmento vulvar, en los ganglios yugulares y en los ganglios nodosos. Su origen aparente es en el surco retrolineal. La función es producir el reflejo de la tos, la deglución y el vómito, además de tener importancia en el sistema digestivo, ya que coordina los movimientos del esófago y del intestino, así como los órganos viscerales. Intervienen en la sensación gustativa y identificación de sabores. Su trayectoria se origina en el tronco cerebral y atrás de la oreja, y se extiende por cada lado del cuello, cruza el pecho y llega al abdomen. Para su evaluación es a través del reflejo de náusea o el reflejo faríngeo. El onceavo par craneal, también conocido como accesorio, es de tipo eferente motor braquial. Su origen real en parte craneal es el núcleo ambiguo y de parte cervical es el núcleo abducente, entre la cervical 5 y 6. Ahora, su origen aparente es el surco retrolineal y tiene una función inervadora de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Su trayectoria surge de las motoneuronas espinales entre C2 y C5 y atraviesan el agujero yugular para inervar los músculos. Su diagnóstico puede ser pidiéndole al paciente que rote la cabeza con oposición de izquierda a derecha o levante los ojos. Doceavo par craneal, también conocido como hipogloso, es de tipo eferente motor somático. Tiene un origen real en el núcleo del hipogloso, también conocido como tegmento vulvar. El origen aparente es el surco preolivar. Tiene una función de inervación de 3 de 4 músculos intrínsecos, es decir, el estileogloso, el geniogloso y el hiogloso. También todos los músculos de la lengua. Su trayecto empieza en el piso del cuarto ventrículo hasta el canal hipogloso y de ahí a la lengua. Para evaluar el hipogloso se le puede pedir al paciente que en una posición de reposo recite los fonemas LRT, por favor. L-R-T. Y también se le puede pedir que empuje con su lengua la mejilla. Bueno, vamos a tener que, en conclusión, es sumamente evitar la revisión correcta de los pares craneales. Esto debido a la naturaleza de los pares craneales, principalmente porque tienen una gran superficie de inervación, inervan muchísimos órganos efectores y bastantes músculos que se comprometen con funciones vitales. En general, pues la evaluación correcta de los pares craneales nos puede llevar a una detección oportuna de una afección neuronal, ya sea producto de un traumatismo o producto de una enfermedad neurodegenerativa. En el caso, por ejemplo, de una lesión en el nervio olfatorio o en el nervio óptico, pues se va a detectar de manera simple con las pruebas de la evaluación correcta de esos nervios. Por eso es necesario pues la evaluación correcta y constante de los pares craneales.